Estamos hablando que en el 67, por ejemplo, la Guerra de los 6 días, el arresto de Mandela, la muerte del Che Guevara. En el 68, pues la ocupación de la Unión Soviética a Checoslovaquia, los líos estudiantiles en las universidades de California, en Berlín, en París. Estamos hablando que, bueno, los líos de México, 4 días antes de las Olimpiadas hay un golpe de Estado en Perú, la guerra de Vietnam, matan a Bob Kennedy, matan a Luther King. Es un año francamente hostil. Y México logra una reconciliación y una tregua olímpica, en muchos sentidos. En el presente trabajo se abordarán 3 temas que se nos impartieron en clases, como la discriminación dentro del deporte, el enfoque de género y el sentimiento nacionalista. Por ello, como grupo, después de una rigurosa investigación, decidimos narrar de las Olimpiadas del año 1968, suscitadas en México. México, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, pudo realizar los Juegos de una manera satisfactoria, demostrando al mundo que eran capaces como cualquiera de sus otras posibles sedes para la fecha, como lo eran Francia y Estados Unidos, trayendo así consigo cambios positivos a pesar de su situación política que atravesaba en ese momento. Ya para la fecha de 1963, exactamente el 18 de octubre, se confirmaría que se llevaría a cabo los Juegos Olímpicos en México. Estos Juegos se desarrollaron exactamente en la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico Universitario. También mencionamos que fueron alrededor de 112 países participantes y 5.516 atletas. Algunos de los antecedentes previos fueron a inicios de la década de 1920. Después de 10 años de conflicto armado, es que México empieza su recuperación y comienza una especie de reconstrucción nacional, usando el deporte, la política y el desarrollo social para poder recuperar la credibilidad de forma internacional. En consecuencia, se trata de unificar de manera nacional tras una serie de eventos desafortunados, con la construcción de un estadio nacional en mayo de 1924. Para 1923, el miembro del COI, Comité Olímpico Internacional, Henry de Bailet-Latour, hace una visita a México y se implanta el Comité Olímpico Mexicano. A manera posterior, es decir, 2 años después, se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México. Tras varios años posteriores, el gobierno federal mexicano continuaba con su promoción del deporte con competiciones atléticas nacionales, realizando su primera postulación a ser sede de los Juegos Olímpicos, pero fracasaron. En la segunda ronda de votación, Brewster y Brewster hacen mención a que las autoridades mexicanas deseaban ser sede de dichos Juegos para poder cambiar la percepción que tenía el mundo acerca de México, ya que eran vistos como personas corruptas, poco eficientes y de poca confianza, que es la visión que impartía Hollywood acerca de los mexicanos al mundo. Otro punto importante a tener en cuenta fue que para aproximadamente los primeros años posteriores a 1950 se terminó la construcción del tramo de la carretera panamericana, se construyó el estadio universitario en reemplazo al nacional y el mismo fue sede principal de los séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe. También se inauguró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México se vio favorecido por el desarrollo económico y la industrialización que experimentó desde 1940, con buenos indicadores macroeconómicos, a lo que se llamó Milagro Mexicano. Brewster y Brewster alegan que a pesar de la situación política que se experimentaba en México a inicios de la década de 1960, no era la mejor, podrían ser tomados en cuenta, ya que sí tenían mejor escenario que los demás países de América Latina. Es así que para el 7 de diciembre de 1962, Ernesto Uruchurtu, jefe del Departamento del Distrito Federal, presentó formalmente a Brundage, el presidente del COI, desde 1952, la candidatura de la Ciudad de México. Los Juegos dieron inicio el 2 de octubre de 1968, pero se vieron opacados por los movimientos estudiantiles con grandes sentimientos nacionalistas que defendían la idea de unidad y de que la nación
es el elemento sobre el que gira toda la política estatal y territorial, donde se buscaba la libertad de presos políticos y eliminación de autoritarismo, con el fin de tener y hacer prevalecer la tan ansiada democracia en el país, buscando así que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, renuncie y convocara nuevas elecciones. Posteriormente, la Plaza de las Tres Culturas se vio inmersa en un escenario de horror que trajo muertes, pero no se tiene una cifra exacta de cuántas víctimas fueron. Se estima que están entre 200 y 300, pero cabe recalcar que el gobierno solo reconoce a 30 muertos. Otros sucesos que más resaltaron durante la ceremonia fueron la participación de las dos Alemanias, la oriental y la occidental, cada una con una bandera distinta. Convivieron en los Juegos la República Árabe Unida, Egipto e Israel, solo un año después de la Guerra de los 6 días. El Comité Olímpico Internacional pidió erradicar sus políticas racistas a Sudáfrica, pero no lo hicieron, por ende no participaron en los Juegos Olímpicos. Hubo políticas racistas, como la actitud y el Comité Olímpico Sudafricanos, que, para justificar y legitimar su sistema de exclusión política, social y deportiva de los habitantes no blancos, han subvertido y amenazado las organizaciones y posibilidades de los Juegos de 1968. Son los sudafricanos, con su insistencia en ser readmitidos en el COI y de recibir invitación para México 68, los que han convertido el asunto ya no en un tema olímpico, sino político. Enrique Queta Basilio fue la primera mujer que encendió el pebetero en los Juegos Olímpicos 1968. Esto podría ser considerado como enfoque de género, ya que por primera vez en años se quita la desigualdad de solo la inauguración realizada por hombres con el encendido del pebetero, porque según el MIMP, el enfoque de género busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas con el reconocimiento de la existencia de otras discriminaciones y desigualdades, ya sea por la etnia, factores sociales, orientación sexual e identidad de género, edad, entre otros. Es decir, se trata de identificar o conocer para explicar las inequidades y relaciones de poder que se producen en la sociedad con el fin de estructurar políticas y mecanismos y superar las brechas. Otro punto importante es que se hizo el uso de la tecnología avanzada para el momento, mediante la transmisión de los juegos vía satelital. Se usó la medición del tiempo mediante un sistema eléctrico. También se implantaron paneles táctiles dentro de la piscina para saber el orden de la llegada de los competidores. Se implementó la photo finish de atletismo. Y por último, pero no menos importante, los controles antidopaje. Y obviamente se rompieron récords mundiales. Los Juegos Olímpicos de México 68 fueron los primeros en ser transmitidos en vivo a todo el mundo. Más de 600 millones de personas los verían. Representaban un escaparate inmejorable para que los atletas afroamericanos que formaban parte del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos difundieran su lucha por los derechos civiles. 1968. Los velocistas Tommie Smith y John Carlos, ganadores del oro y bronce en la prueba de los 200 metros planos, encabezaron la protesta silenciosa más emblemática del siglo XX en defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. El presidente del Comité Olímpico Internacional en aquel año, Avery Brundage, calificó este hecho como la repugnante demostración en contra de la bandera de los Estados Unidos que hicieron los negros. En México, Sainz ganó la prueba madre de la velocidad, con un tiempo de 9 segundos y 95 centésimas, para hacer estallar en júbilo a la afición mexicana y mundial. No solo rompió ese récord, además logró la presea dorada en los relevos 4%, consagrándose como un ícono del evento. Ese mismo año se alejó de las pistas, y fue elegido por los Delfines de Miami en la sexta ronda del draft de la NFL. Todas sus carreras fueron relampagueantes, y su trayectoria fue corta, pero el legado del hombre más veloz del mundo en 1968 será perpetuo. Finalmente quedó como hecho conmemorativo el saludo como protesta a los derechos civiles a los negros en USA, Black Power, de Tom Smith y John Carlos.